Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en este día. Un abrazo fraternal a usted, estudiante de la Biblia. El tema de hoy tiene que ver con el cordero o el carnero y el macho cabrío. Bienvenidos. Alrededor de 2 años pasaron desde la visión del capítulo 7 y Daniel nuevamente recibe una visión profética en la que animales representando naciones luchan por el poder. Haciendo un paralelismo con el capítulo 7, vemos que en el capítulo 7 tenemos un animal semejante a un oso que se levantó sobre uno de sus lados. ¿Recuerdan ustedes en Daniel 7:5? Que representaba a los medos y persas. Bueno, ahora el carnero del capítulo 8, el ángel Gabriel también lo identifica como este imperio. La Biblia dice, en cuanto al carnero que has visto, que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Esto se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 20. Resulta lógico ver en el macho cabrío a Grecia, quien derrotó a los medos y persas. Este animal no toca el suelo, haciendo alusión a las alas del leopardo del capítulo 7, que representan su velocidad. El ángel Gabriel, una vez más, confirma esta interpretación al declarar que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey en Daniel 8:21. Ahora algo interesante, el año 331 a.C. señala el fin del imperio medo-persa y el inicio del dominio de Alejandro el Grande. Después de la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre sus 4 generales, como también estudiamos. ¿Recuerdan ustedes a Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro? Una vez más, al igual que en Daniel 7:8, encontramos en el capítulo 8:9 la expresión cuerno pequeño. En este momento necesitamos hacer una observación fundamental. En el capítulo 2 de Daniel, cada imperio fue representado por un metal, ¿recuerdan? Con una variante en el 4º imperio. Las piernas eran de hierro, hablando de Roma imperial, y los pies de hierro y barro. ¿De dónde surge la Roma papal? Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 7, aparecen 4 animales o bestias, una para cada imperio. También ahora con una variante, 10 cuernos y un cuerno pequeño, representando a Roma en sus 2 fases. ¿Cuáles son las 2 fases? Roma imperial pagana y Roma papal religiosa, quienes actúan contra Dios y su pueblo. El texto bíblico informa 5 actividades que el cuerno pequeño realiza. Estas acciones son direccionadas en crecimiento horizontal, conquistas políticas y crecimiento vertical, conquistas religiosas. Crecimiento horizontal y crecimiento vertical. Crecimiento horizontal de la Roma imperial, bueno, se extendió fuera hacia el sur, el oriente y para la tierra gloriosa. Roma al inicio, era una pequeña república, comenzó su expansión en el año 334 a.C. En el año 168 a.C. fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria. Ahora su crecimiento vertical de Roma papal, ¿saben? Creció hasta llegar a los ejércitos del cielo y lanzó algunas estrellas por tierra. El ejército de los cielos y las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos y el pueblo santo. Y su poder se fortalecerá, dice Daniel 8:24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, es decir, al pueblo de Dios, a quien el poder papal perseguiría. Importante fortalecer que el cuerno pequeño en Daniel 8
no es solo un poder político, sino además un poder religioso, porque no se lo describe únicamente con terminología militar, sino también con términos sacerdotales y religiosos, pues actúa como sacerdote y Dios. El cuerno muestra un intenso interés por el culto, lo cual no inhibe ningún poder precedente. Interfiere, queridos amigos, con el culto y la función sacerdotal del divino comandante del ejército, y algo terrible, usurpa sus derechos, quita el continuo, el servicio regular del santuario del comandante divino, o sea, de Jesús, solo para apoderarse de él. Siendo que el agente de la actividad del santuario es un sacerdote, con frecuencia el sumo sacerdote, el cuerno pequeño actúa como un sumo sacerdote y comanda a su propia hueste, que es colocada sobre el continuo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y fue él que fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario y fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así presenta la palabra de Dios. De paso, queridos, el término continuo, tamid, se refiere a la continua mediación sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. En cuanto a la palabra continuo, aparece en conexión con el santuario y la frase quitado el continuo sacrificio por el cuerno pequeño, que representa la introducción de innovaciones papales. Innovaciones papales como el sacerdocio mediador, el sacrificio de la misa, el confesionario y el culto a María, con los que ha logrado eliminar el conocimiento del ministerio continuo de Jesús en el santuario celestial, así como la confianza en Él mismo, y ha hecho inoperante ese ministerio en la vida de millones de cristianos profesos. Y esta es la realidad que usted y yo vivimos en este tiempo. Finalmente, querido, Daniel 8 describe el cuerno como un rey poderoso en sabiduría, extendido en enigmas, exitoso y sagaz. Mientras en todo el resto de Daniel la terminología sapiencial se usa para Dios y para aquellos sobre quienes Él les confiere la sabiduría del Rey de Reyes. Usted y yo necesitamos entender en esta hora que el enemigo está actuando y actuará. El cuerno pequeño actúa contra el príncipe de los ejércitos, que lanza una guerra religiosa contra el sacerdote divino y sus ejércitos. El cuerno pequeño aparece como un instrumento terrenal de Satanás. Por consiguiente, se dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y su actividad se vuelve indicativa porque es cósmica. Es cósmica. Querido amigo, que nosotros confiemos en este tiempo, en las promesas, en la palabra de Dios. Que podamos nosotros entender que las profecías no solo hablan para un tiempo atrás, sino para un tiempo donde el poder y el cuerno pequeño está actuando en la vida de miles y millones de personas. Que podamos acudir a la palabra de Dios ahora más que nunca. Es mi deseo y oración en este momento. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu cuidado. Queremos, Señor, pedirte que nos fortalezcas y nos enseñes a comprender tus designios. Gracias por este tema, porque, Señor, desenmascara las estrategias del enemigo. Enséñanos a confiar en tus promesas y en la profecía. Que la historia pueda, Señor, ayudarnos a entender lo que sucedió y lo que está pasando por delante. Ayúdanos, fortalécenos, pedimos por Jesús. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo programa aquí en Biblia Fácil. Bendiciones a cada uno de ustedes.